última clase y queremos darles todas las herramientas en un caso en específico que es la pornografía. Vamos a orar y vamos a iniciar. Padre, gracias te damos por tu glorioso evangelio que nos ha hecho libres y no solamente existe la posibilidad de ser cambiados, sino que en realidad es un hecho que tu gracia nos puede transformar cual sea el pecado, cual sea la adicción en nuestros corazones. Tu gracia, oh Señor, es poderosa y tu Espíritu Santo al aplicarla nos transforma. Y no hay otra manera, oh Padre. Sin embargo, ayúdanos cada día a considerar un panorama amplio de lo que conlleva ayudar a personas que están lidiando con la pornografía. Gracias te damos en esta noche en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces vamos a ponerles las diapositivas y... Uch, vamos a ver qué pasó. Déjeme abrir las diapositivas nada más y se las... Muy bien, hoy hemos estado estudiando durante 3 clases y hemos estado hablando acerca de una teología bíblica de la sexualidad. No nos hace seres humanos el hecho de tener sexo, sino en realidad el hecho de ser imágenes de Dios. Eso es sumamente importante para nosotros. Definitivamente el sexo es una idea de Dios, es creación de Dios y no es un invento de Satanás, por lo tanto es algo bueno, pero la caída lo que hizo es pervertir completamente lo que Dios había llamado santo y agradable. Hablamos en una segunda clase de cómo es la adicción a la pornografía. Si nosotros queremos buscar una definición, no la vamos a encontrar, pero sí podemos encontrar muchos principios, muchos aspectos de cómo la Biblia habla acerca del pecado que nos esclaviza, que es un agente en nosotros que va a tomar el control. Y la semana pasada estuvimos hablando justo en la pantalla que ustedes tienen, la lucha por la pureza. Y hablábamos acerca de la relación con Cristo. Vamos a ampliar un poco más la gratitud, cómo la gratitud nos ayuda a no estar pensando en la pornografía, en la avaricia. Hablábamos del dolor que es el arrepentimiento, de la confesión, cómo debemos de confesar, la rendición de cuentas, y nos quedó pendiente el tema de medidas radicales. Lo vamos a poner aquí en uno de los frentes, les había comentado, así que no tenía caso que lo estudiáramos la semana pasada. Eh, bueno, yo le llamo a esta porción los 4 frentes para pelear la batalla del deseo sexual obsesivo. Estos 4 frentes de batalla es el plan de acción que yo desarrollo después de estudiar con las personas, matrimonios, incluso cuando uno de los, en el tema de la pornografía, con los jóvenes y los padres, hago este plan de acción donde detallo es mucho más amplio, mucho más amplio. Y puedan monitorear sus corazones. Esa es la idea. Ok, sí, hermano. Bueno, Polanco, tenemos a un hermano de Colombia. Yo creo que sí pueden hacerte llegar los links para que puedas checar las clases anteriores. Ahora bien, estos 4 frentes yo le llamo el plan de acción. En otras áreas de consejería le llaman
las tareas. em, para los matrimonios, por ejemplo, serían los procesos de soldadura. Yo le llamo proceso de soldadura. En este caso, para un matrimonio diferente, no necesariamente por un tema de pornografía, los procesos de soldadura son todos los pasos específicos que ellos deben de dar. Bueno, a eso nos referimos aquí. Los cuatro frentes de batalla es a lo que tenemos nosotros en segunda de Timoteo 3:16. La palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para instruir, y esto es para entrenarnos en justicia. Entrenarnos en justicia tiene que ver con formar el hábito, lo decíamos este, en algunos momentos. Esto debe a nosotros considerar entonces que el frente de batalla está relacionado con la práctica, está relacionado una vez que trabajas en la idolatría del corazón, una vez que estás enfocado describiendo el problema, esto es lo último que haces. Está enfocado con la tarea. Ahora, aclaremos algunas cosas que son importantes. El primero de ellos es qué es lo que nosotros queremos cambiar cuando estamos lidiando con algún pecado. Generalmente nosotros estamos tratando de hacer cambios, pero cambios equivocados. Y en el asunto de la pornografía, tengo que tener muy en cuenta que el hecho que no esté enfrente de su pantalla, que son las circunstancias, el cambio de circunstancia, no necesariamente ha ocurrido el cambio. El cambio de ya no relacionarse con otros, en el caso de los jóvenes que estén viendo pornografía, que no se relacione con ellos, no necesariamente arrancamos el problema. Porque el problema, como describimos en la segunda clase, el problema está en el corazón, deseos, creencias. Mientras no arranquemos eso, el problema va a estar ahí. Sin embargo, hay que hacer una aclaración importante. En el frente de batalla número 3 pusimos una sección donde tenemos que cortar de tajo el pecado, es decir, eh, tenemos que cortar de tajo la forma en la que se alimenta el pecado. Eso es importante, pero eso no lo es todo. Eso es un pequeño paso en todo el panorama general. Entonces, no trates de cortar las circunstancias. Otro problema es que tratamos de cambiar el fruto. ¿En qué formas intentamos cambiar fruto? Ya no estoy viendo pornografía, ahora me estoy masturbando, o en su caso los jóvenes están teniendo relaciones con su novio o novia, solamente cambiaron el ambiente. Ya no estoy en la pornografía, pero lo cambié por otra cosa. O en su caso lo podemos cambiar por masturbación. Ya no estoy viendo, mientras yo no arranque la raíz, va a surgir, lo voy a practicar de otras maneras, o incluso voy a detenerme por un tiempo. Es como hacer un pequeño hueco, llenarlo de basura, lo tapo arriba, pero sigue ahí abajo toda la basura. Más o menos es así. Tampoco quiere decir que debemos hacer solo un cambio de deseo. Ese es uno de los errores terribles que cometemos en consejería, cambiar un deseo por otro deseo. Y el cambio de deseo solamente es posible cuando hay un cambio por medio del evangelio en el corazón de la persona. Por eso es tan importante tener en cuenta que no solamente requiere un cambio de circunstancia, quiero un cambio de ambiente, quiero un cambio de pecado. Ya no estoy drogándome, pero ahora vivo relaciones ilícitas. Ya no estoy haciendo de esta manera, pero ahora lo cambié por otros pecados. Por ejemplo, los alcohólicos. Abandonan el alcoholismo. Entonces, están enfocados en el cigarro o demasiados en ciertas relaciones o cualquier otro asunto. Es simplemente hacer un cambio por un fruto, otro fruto, y engrampamos nada más los frutos allá. Una segunda es el plan de acción. El plan de acción que vamos a ver ahora
no solamente debe de estar conectado con lo que debe de hacer, debe de estar conectado con el evangelio, lo que hace debe de estar conectado en la raíz del evangelio. Eso es muy importante. Cambio a nivel de frutos no es cambio. Es difícil pensar en un buen fruto si no se está produciendo una transformación en el corazón. O sea, va a haber una acción, pero una acción equivocada. Y no buscamos eso, no buscamos eso. Buscamos que el que esté atrapado en la pornografía verdaderamente mantenga y sostenga una lucha aferrada por la santidad y la gloria del Señor en su vida. Ahora, ¿qué es lo que buscamos? En nuestros frentes, nosotros estamos buscando que haya un arrepentimiento de corazón y que haya una acción, haya una respuesta piadosa a las circunstancias dominantes que está teniendo. Esto es sumamente importante. El arrepentimiento de corazón en el proceso, no solamente nos enfocamos en arrepentirnos que estoy viendo pornografía. Recuerden ustedes que clasificamos la pornografía como un fruto. Lo que está produciendo la pornografía es hacia dónde nosotros necesitamos llevar a nuestro aconsejado para que pueda responder piadosamente. Estas dos áreas son sumamente importantes. En Dinámica del Cambio Bíblico, un curso completo de 4 meses que toman en el diplomado de consejería, David Paulison desarrolla 8 preguntas que te ayudan a evaluar de manera rápida a cualquier aconsejado para cualquier problema. No vamos a abordar mucho en estas preguntas, pero solamente quiero recalcar 2 cosas. En la primera es cuáles son las circunstancias. En la número 2, cuáles son los frutos malos. En la número 3, cuáles son los deseos y creencias equivocados en el corazón de la persona. El número 4, cuáles son las consecuencias en razón de un corazón idólatra. A esas 4 preguntas, David Paulison le llama el círculo de la necedad. Pregunta número 5, ¿quién es Dios? ¿Qué es lo relevante de Dios? ¿Qué es lo que el Evangelio dice específicamente para esta persona? Solamente así es que el corazón puede ser transformado. Si se dan cuenta, está un rito aquí conectado con el corazón. Una vez que es transformado, entonces hay un buen fruto y entonces cosecharemos buenas consecuencias, aunque hay que tener cuidado en el hecho de pensar que por vivir piadosamente tú vas a tener siempre buenas consecuencias. No necesariamente. 3, ¿cuáles son los nuevos deseos? ¿Cuáles son las nuevas creencias que se producen a raíz de un corazón transformado? Eso es importante. Podría verse de esta manera. Esto sería una equivocación terrible. Si yo intento trabajar con la pornografía a nivel de frutos nada más. Aquí estoy viendo pornografía, aquí ya no lo veo. Ya logré que no vea pornografía, pero el problema continúa allí. Otro gravísimo error es que hay un cambio simplemente a nivel de corazón. Aquí, nada más a nivel de corazón, pero no hay un cambio que esté dado por medio de la transformación del Evangelio. Deseo ya no ver pornografía. Este es un deseo que debe de brotar desde el Evangelio. Esto es sumamente importante para que nosotros tengamos solamente bajo este cuadro que en consejería le llamamos transacción, donde hay confesión, donde hay arrepentimiento, donde el aconsejado está progresando más y más en su entendimiento, es cuando podemos nosotros decir que el aconsejado está progresando. El aconsejado está abrazando el evangelio, está abrazando su responsabilidad, está asumiendo su pecado y entonces avanza. Hay que tener mucho cuidado al respecto. Otro asunto que es muy importante es que solemos nosotros, por ejemplo, los padres, suelen pensar que sus hijos simplemente deben obedecer. Cuando las personas han sido expuestas a la pornografía, han perdido el sentido de obedecer. Y después que han perdido el sentido de obedecer, obedecen
por cualquier motivo, por razones equivocadas. Bueno, todo creyente lo hace. Por ejemplo, las normas equivocadas de la santidad. Una norma equivocada de la santidad cuando una persona está viendo pornografía es que las personas se ponen reglas a sí mismo para dejarlo. Dos ejemplos muy sencillos. Alguien que se está masturbando eh, se promete a sí mismo que durante una semana no se va a masturbar o se promete a sí mismo y se dice, ok, ya no lo voy a volver a hacer. Se siente mal, es culpable, se puso una regla. Él mismo puso una regla de no hacerlo. ¿Cuánto tiempo va a tardar para transgredir su propia regla? No va a tardar más que una semana. A eso nos referimos y esto es sumamente importante. Las personas, al ponerse reglas, lo que van a hacer entonces es transgredir sus propias reglas. En el caso de los jovencitos que están atrapados en la relación sexual, en un noviazgo, se ponen reglas a sí mismo, terminar la relación. Ya no voy a continuar con esa relación, pero esas reglas no funcionan porque son normas equivocadas de la santidad. Luego nosotros también ponemos fuentes equivocadas de poder para cambiar. Generalmente lo ponemos en nosotros mismos. Creo que puedo dejarlo. Cuando yo quiera lo voy a dejar. Ese es el clásico de los adictos. Los adictos constantemente se dicen a sí mismos, cuando yo quiera lo dejaré. A mí no me está dominando, entonces lo puedo dejar. No es verdad. La fuente equivocada del poder no está en el hombre. La fuente correcta está en la persona de Cristo, pero nosotros solemos hacernos como nuestra propia idea que podemos dejar de hacerlo. Eso es grave. Definitivamente tenemos una motivación equivocada para luchar con nuestro pecado. El poder del cambio está en mí o me engaño simplemente cambiando una circunstancia por otra circunstancia, lo cual también es grave. Si nosotros revisamos a profundidad, no nos da tiempo de hacerlo, ¿cuáles son las normas equivocadas de santidad de una persona que está viendo pornografía? Básicamente es esta. Lo que yo estoy haciendo al final del día no es tan malo. Yo me he encontrado con personas que me dicen casadas, malo sería, pastor, que yo estuviera engañando a mi esposa y además dejar embarazada a otra persona. Eso sería un mal testimonio. Por lo menos aquí no voy a embarazar a nadie, por lo menos aquí no estoy engañando a mi esposa. Cuando yo les digo que sí lo están haciendo, se les pone los pelos de punta porque la regla de santidad es mucho más alta de lo que ellos están pensando que están transgrediendo. Por eso es sumamente importante. Ahora, ampliemos un poco más. Esta es otra actitud equivocada, el legalismo. Por un lado, las personas que están lidiando con la pornografía se dicen a sí mismos, tengo que hacer esto aunque yo no lo quiera hacer. Eso es legalismo, lo tengo que hacer. Por el otro lado, también encontramos nosotros el asunto del libertinaje. No lo haré porque no quiero. No quiero vivir en santidad, no quiero hacer esto, no se me antoja dejarlo y puedo poner en tercer lugar una falsa piedad. Lo haré cuando quiero hacerlo. Esto no me domina, significa que lo estás exagerando, etcétera. ¿Por qué decimos esto? Porque la obediencia, al menos cuando una persona está hundida en la esclavitud de un pecado y en este caso, en el tema de la pornografía, debe de tener una visión correcta de la obediencia. La visión correcta debe de ser esta. Rápidamente, ¿cómo obedecemos? ¿Cómo debe aprender a obedecer un adicto a la pornografía? Número uno, reconozco la raíz de mi desobediencia, reconozco mi Está bien idolatría. caliente. Número dos, ¿Mm? me arrepiento de la idolatría de mi corazón.
reconozco, me arrepiento de la idolatría. Aquí no le estamos poniendo pecado como tal. Sin embargo, nosotros podemos describir los deseos. Lo vamos a hacer un poquito más adelante. Número 3, la gracia me llena de energía para obedecer de corazón. Y número 4, obedezco en respuesta a la gracia que he recibido. Esto es sumamente importante. Escúchenlo muy bien. Una persona que está lidiando con la adicción a la pornografía o a la adicción al pecado sexual, a la lujuria en su corazón, a la masturbación, al hecho de mandarse imágenes con otras personas, eh, cual sea, debe reconocer, debe arrepentirse, la gracia lo llena de energía, lo llena de ganas de hacerlo y entonces en obediencia responde. Esto es sumamente importante. Nunca vamos a obedecer si no encontramos nosotros el sentido correcto del por qué debemos obedecer. Si mi obediencia no es una respuesta al Evangelio, entonces mi obediencia no es obediencia. Por eso es tan importante. Ahora lo vamos a encajar en nuestros frentes de batalla. ¿Qué está mal en la persona que es esclavo del deseo excesivo del pecado sexual? Lo hemos dicho en la segunda clase, adora el sexo y lo pone como una fuente de felicidad. Todo lo que encuentra un adicto a la pornografía lo encuentra en el sexo, todo lo que está buscando está allí, ha puesto el sexo por encima de cualquier gozo, incluso por el gozo de la presencia de Dios en su vida. Hemos hablado acerca de eso. Y número 2, ha cambiado la fuente y el gozo de Dios. Ha convertido el sexo en su mayor placer, en algo que adora, en algo que ama, que busca, que le da sentido incluso a su vida. Y por eso nosotros hablamos acerca de eso. Ahora, vayamos en este viaje que es difícil, en el primer frente. Son 4 frentes de batalla. El primer frente de batalla, recuerden que es un modelo, esta clase, no podemos hablar de todo, pero es un modelo de un plan de acción. Específicamente esta clase que ustedes lo aprenden en consejería, en el diplomado en consejería está conectado con problemas específicos, está conectado con metodología de la consejería. Paul Tripp describe particularmente la última sección que él le llama hacer, tiene que ver con la tarea, con el plan de acción. Ahí está encajado este. Eso es un poco específico porque es un ejemplo. El primer frente de batalla para una persona que está lidiando con la pornografía es una relación vertical con Dios. Lo hemos mencionado de muchas maneras. Comenzamos con 2 cosas. Comenzamos con una confesión. Luego hablaremos acerca del arrepentimiento, las evidencias del arrepentimiento, renovar los afectos del Evangelio y hable bastante de la fe. Cuando nosotros hablamos en este frente de batalla, esa relación vertical con Dios, nuestra primera intención es que el corazón de la persona vuelva a Dios. Ese es un lenguaje nada más. Básicamente es esto. Lo que queremos lograr en el primer frente de batalla para que podamos tener una buena batalla en contra de la adicción a la pornografía, tengo que incrementar mi relación con Dios, pero no lo hacemos así a las oscuras. Descubramos rápidamente algo. Cuando nosotros hablamos de la confesión, estamos hablando que nuestro aconsejado tiene que aprender a confesar específicamente sus deseos, tiene que confesar su idolatría, tiene que confesar los pecados específicos que él está cometiendo. Recuerden que la pornografía solamente es un fruto. Él puede decir o ella puede decir, Señor, me arrepiento de la pornografía que he estado viendo y demás. Eso no es suficiente. De hecho, esa es una confesión completamente nula porque solo se está enfocando en el fruto, no están confesando los pecados de raíz.
Por ejemplo, los pecados de raíz podía ser el control, la lujuria, el egoísmo, la pornografía, aunque lo ponemos aquí, que sería la lujuria, la idolatría de su corazón. No debemos aceptar simplemente en Dios sabe, Dios conoce. No, no, no. Eso lo hablamos también la semana pasada y eso es sumamente importante para nosotros considerar, no solamente en el área particular, en el área general, sino de manera particular. Entonces, en confesión, nosotros lo llevamos que confiese su pecado. Yo generalmente le digo a los que están en un proceso que escriban su confesión. Escriban su confesión y yo he leído muy buenas confesiones donde describen sus deseos, lo que creen acerca del sexo y desbordan sus corazones delante de Dios. En segundo lugar, nosotros tenemos que pensar en el arrepentimiento, pero el arrepentimiento tiene que tener estos elementos que son sumamente importantes. El primer elemento que nosotros debemos de considerar aquí tiene que ver con la comprensión. ¿Pero la comprensión de qué? Definitivamente está conectado con la comprensión de su pecado. Si tú le preguntas, a ver, ¿de qué debes arrepentirte? Él tiene que tener claramente una comprensión de su pecado. Por eso muchas veces hago que escriban su confesión, que escriban sus deseos, porque él necesita tener esa comprensión amplia. Pero no solamente eso, debe de tener una comprensión clarísima de una vez que ha confesado, cómo la gracia lo ha perdonado. Por ahí empezamos. Y aquí es donde comienza el cambio en verdad. Número dos, una vez que ayudemos o nos cercioremos aquí de su tristeza, ayudamos a nuestro lado que se mire a sí mismo que lo que él hizo o ella hizo es grave. Nos vamos a ir dando cuenta. Número tres, está aquí la confesión, lo que vimos nosotros allí. Y número cuatro, compromiso. Aquí es donde nosotros tenemos que considerar algunos aspectos que son sumamente importantes. Estas son las famosas 5 R's que utilizamos nosotros casi para toda persona que está batallando con la pornografía. Y aquí es donde, ¿cuál es la renuncia? ¿Qué debe de renunciar? Definitivamente debe de renunciar a ciertos deseos o específicamente a la lujuria de pensamientos, esa tormenta de pensamientos que hay en el corazón de la persona que tiene que aprender a lidiar con ellos bíblicamente por el resto de su vida, porque es sumamente importante. Eh, por ejemplo, una buena renuncia, aquí estas ya son las metas de cambio. Sería, debo renunciar a las imágenes en mi mente porque es la lujuria en mi corazón. Aquí es el compromiso de cómo los ayudamos a orar por ellos también. Debo renunciar a buscar un placer sexual nada más y completamente egoísta, alejado del plan perfecto de Dios para el área sexual. Solo mencionamos dos. En renovación, él debe renovar sus pensamientos acerca de la sexualidad. ¿Cuáles nuevos pensamientos bíblicos debe de tener sobre la sexualidad? ¿Cuáles nuevos deseos deben de haber? ¿Cuáles nuevas creencias deben de haber después que ha venido en arrepentimiento, se ha confesado? Para una persona casada, esto es sumamente importante. Renovar sus pensamientos y deseo. Un buen pensamiento para una persona casada
que ha sido esclava de la pornografía es: debo encontrar placer y satisfacción únicamente en mi esposa y no solamente en mí, que sería un acto completamente egoísta. Esa es la renovación de un pensamiento. Otro pensamiento nuevo en el corazón de la persona: debo de creer que Dios diseñó el sexo para que sea practicado para su gloria. Entonces, esos son los compromisos que se deben de ir viendo en la persona que está lidiando, que está creciendo en su relación vertical con Dios. En el tema del reemplazo, una vez más, ¿cuál es la idea nueva que el aconsejado debe de tener acerca de sí mismo, acerca de Dios, acerca de las circunstancias, acerca del matrimonio, acerca de si es un joven, acerca de la relación de él con sus padres, cómo lo pueden ayudar sus padres? Yo puedo solo, ok, tengo que reemplazar esa idea, esa creencia que no me ayuda en nada, y debo de creer que Dios ha puesto a mí para que también pastoree mi corazón en estos pecados tan difíciles. Si eh, fuese un matrimonio, hay muchos asuntos que restituir. Una relación rota, un proceso de... Si es un hijo que ha sido descubierto en esta cuestión, tiene que hacer pasos específicos de restitución en la relación. Y si hubiera algo físicamente que restituir, también hay que hacerlo. Reconciliación. En reconciliación es pedir perdón a la familia. En este caso, si es una persona casada, bueno, a la esposa; si es la esposa, al esposo; a todos los involucrados. Así que estos compromisos son importantes. Las 5 R del proceso de arrepentimiento de una persona que ve pornografía: renuncia, renovación, reemplazo, restitución y reconciliación. Finalmente, nosotros observamos aquí, esto es sumamente importante. Si voy muy rápido, perdónenme, pero es difícil cubrir todo. Ahora, avanzamos y podemos nosotros considerar en cómo renovar los afectos del Evangelio. Recuerden que estamos sobre el primer frente: nuestra relación con Dios, la relación vertical con Dios. Ahí estamos, ese es el primer frente. Ayudamos al aconsejado en confesión, en arrepentimiento, renovar los afectos del Evangelio, y hable bastante de la fe. Este es el tercero. En renovar los efectos del Evangelio, dijimos nosotros lo siguiente: aquí necesitamos conectar al esclavo en la pornografía con el Evangelio glorioso. No hay otra cosa que debamos hacer. Llévalo a reconocer la raíz de desobediencia. Llévalo a que describa la idolatría de su corazón, que tiene que ver con los falsos deseos y las falsas creencias. El tema de su adoración: ha estado adorando el sexo en maneras terribles. He hecho un altar del sexo, algo que Dios dijo que es bueno, lo he convertido en un altar de idolatría. Y una vez que ocurre eso, los ayudamos a que la gracia lo llene para que él pueda obedecer de corazón, y obedezco en respuesta a la gracia y la misericordia. Recuerden que dimos varias pinceladas acerca de esto. John Piper decía que el fuego intenso que nosotros tenemos en nuestro corazón hacia Cristo es la única manera, o es lo único que puede apagar los fuegos internos de nuestro corazón que late sobre la pornografía o la lujuria. No hay otra manera. Por eso es importante renovar los afectos sobre el Evangelio. Y podemos nosotros finalmente hablar bastante de la fe. Esto es sumamente importante. Cristo es el mayor de las motivaciones. El apóstol Pablo en 2 de Corintios
olvidé poner el versículo ahí, pero es el verso 14, el amor de Cristo tan grande que hay que poner en la vida de él es la relación vertical con Dios. Número dos, la fe es el viento en las velas de cualquier lucha. Si ella tiene el objeto correcto de su fe, que es Cristo, la persona va a ganar. Aquí podemos nosotros usar una palabra que usan mucho los pentecostés. La persona va a salir victoriosa, pero a medida que su motivación sea Cristo y la fe sea el viento que lo lleve más y más a amar a Cristo. Tome un momento, por ejemplo, piensa en esto. Tome un momento y piense acerca de sus últimas tres conversaciones con alguien que lucha con pornografía. Estuvieron hablando más del pecado y muy poco acerca de la fe. Hay que tener cuidado. No es que no hablemos de el pecado, pero a veces nosotros hacemos un énfasis desmedido sobre el pecado. Es que eres un pecador, es que no puede ser, ¿cómo puedes volver otra vez a eso? ¿Cómo? Ok, si tú lo que haces en esta última etapa es solo hablar del pecado sin hablar en esencia de la gracia, entonces no vamos a avanzar. Generalmente nuestras charlas, nuestras pláticas normalmente están conectados más con el pecado que con el evangelio. No es que no mencionemos el pecado, hay que mencionarlo. Hay una sección donde hay que mencionar el pecado sí o sí. Hay que confrontar a la persona con su pecado. Y la transformación más sostenible viene cuando un creyente permanece en Cristo y está unido a Él. San Juan capítulo 15, no hay otra manera de poder relacionarnos con el Señor. Eh, Eso cubre todo lo que nosotros llamamos el frente de batalla número uno, nuestra relación con Dios. Número dos, el frente de batalla número dos tiene que ver, lo voy a relacionar de esta manera. Si se trata de un esposo o una esposa que es adicta a la pornografía, el frente de batalla número dos tiene que ver con el esposo o con la esposa. O sea, si es el esposo, la esposa se convertiría para el esposo en su mayor relación que él necesita cultivar en el tema de la pornografía. Y por obvias razones, como está casado, la persona afectada es la esposa. Si es un jovencito entre los 10 a los 17, 18 años, los padres. Los padres tienen que hacer este papel de esa relación que debe de crecer entre los padres y los hijos. O sea, ya sea una hija o el hijo que esté adicto a la pornografía o sea expuesto a la pornografía, debe de crecer de manera intencional, no dar por sentado. Esta relación es donde crece, es el ambiente donde nosotros podemos ganar mucho la batalla, porque el pecado es descubierto. Aquí puede ser de las personas más grandes, de 18 jóvenes, puede ser muy cerca, o en su caso, un consejero o un hermano de la iglesia que lo ayude, lo anime. Ahora, esto es importante. El segundo frente de batalla nos dice a nosotros que al crecer en la relación, por ejemplo, si es un matrimonio, cual sea de los dos, deben de ser honestos por su pecado, muy, muy honesto con el tema de su pecado. No puede esconderlo, no debería esconderlo, debería hablar abiertamente con su cónyuge acerca del pecado de la pornografía.
Si es un hijo, debería hablar abiertamente con sus padres acerca de eso, cuál sea el pecado sexual. Deben de hablar con honestidad, deben ponerse frente a frente y hablar. A veces es vergonzoso para el afectado, pero esto es importante. Eso va a hacer que los padres también hagan un esfuerzo de aprender consejería, de buscar ayuda, de leer, de buscar recursos que les den sabiduría acerca de eso. Número dos, se debe eliminar completamente cualquier secretismo respecto a la pornografía o al pecado sexual. ¿Por qué hablamos acerca de esto? Porque el pecado se alimenta de una manera gigantesca cuando nosotros lo tenemos en secreto. Pero también cuando hablamos abiertamente de eso, puede convertirse en una excusa sin pastoreo. Hay que tener cuidado. Por lo menos debemos eliminar cualquier secretismo completamente. En el caso de los esposos, el afectado, si es la esposa, ella debe dar pasos hacia el esposo y el esposo debe dar pasos hacia ella de una manera honesta, de una manera sincera, sin ocultar completamente su pecado. Al contrario, debe de adoptar una transparencia total y una transparencia de corazón. Eso es sumamente importante. También debe tomar sí o sí la iniciativa de buscar ayuda. Particularmente los varones, nos cuesta mucho trabajo buscar ayuda. Creemos que podemos solos, creemos que este, puedo salir, lo minimizo, siento que no es un pecado tan escandaloso y puedo salir de eso, pero no es así. Hay que tener muchísimo cuidado acerca de eso. Por otro lado, yo necesito considerar, una vez tomar la iniciativa, necesito considerar también aspectos que son importantes. Crecer en compañerismo con personas en la iglesia. Crecer en compañerismo. Esto es sumamente importante para nosotros. Cuando estamos en la iglesia, generalmente estamos en la periferia de la iglesia. Cuando estamos batallando con un pecado en específico, el compañerismo de la iglesia, la comunidad, es sumamente importante. Yo animo a las personas en consejería, si tú estás pecando, lo peor que puedes hacer es aislarte de la iglesia. Es que no tengo ganas. Ven a los estudios bíblicos. En el caso de nuestra iglesia tenemos de matrimonio, tenemos de varones, están de las mujeres. Vengan, intégrense. Si es un joven, comprométete a ir los sábados, los domingos o el viernes, que es los estudios. Ve, busca compañerismo, busca esas relaciones que te ayuden, que te confronten. Esas relaciones es el ambiente donde Dios obra el cambio. Crecer en intimidad con tu cónyuge o con tus padres. Cuando una persona está lidiando con la pornografía, hay que quitar la barrera de la vergüenza. La vergüenza te va a decir, y lo vamos a ver en un momento, la vergüenza te va a decir, no hables, los vas a defraudar otra vez, pero haz todo lo contrario, habla abiertamente con las personas de tu pecado. Hazlo, ve en busca de ello. Es la única manera de desarmar la idolatría del corazón cuando hemos quedado expuestos a el tema de la pornografía. No hay otra. Eh, bueno, la primera entonces tiene que ver, el número dos tiene que ver entonces en crecer en la relación. Cuando es una pareja hay mucho que hacer. Cuando es de un padre, cuando es de padre hacia sus hijos, también. Los padres dan pasos específicos. Aquí nos enfocamos nada más de los hijos, de el afectado, el que ve pornografía, hacia otras personas. Pero también es de los padres, si fuera el caso de un hijo,
o una hija de los padres hacia los hijos, del esposo a la esposa, de la esposa al esposo. Es así. Número tres. Número tres. En el número tres nosotros consideramos este, el tercer frente de batalla. El tercer frente de batalla es sumamente importante para nosotros lo siguiente. Aquí tenemos el primero. Dice, el tercer frente de batalla es el frente de la adicción, la lucha contra su pecado. Esta es la parte de monitoreo constante de su corazón, la parte que conectamos con el primero. El primer frente de batalla es su relación con Dios. El segundo frente de batalla es su relación con, si es un hijo con sus padres, de los padres a los hijos, si es un cónyuge, pues de igual manera. El tercer frente de batalla es con la adicción, la lucha que mantenemos en contra de la adicción a la pornografía. El primero, recuerdan ustedes que uno de los que estuvimos estudiando es cortar el acceso. ¿Qué significa cortar el acceso? ¿Qué es lo que esto significa? Bueno, es muy simple. El primer paso en este es cortar los puntos de acceso. Aquí es importante entenderlo. No creemos que eso va a arreglar el problema. No, no creemos eso. Creemos que el cortar el acceso nos va a ayudar a lidiar con el deseo de nuestro corazón. Y cuando hablamos de cortar los puntos de acceso, en el caso de un varón o una dama que es adicta a la pornografía, a la pornografía, si antes se iba a su. Si pertenecen, que se da el caso de que pertenezcan a una comunidad que está viendo pornografía, entonces hay que cortar esa relación con las personas que están viendo pornografía. Eso es sumamente importante. Eh, por ejemplo, ahora hay una app que bloquea completamente todos los anuncios, todos los videos pornográficos de tu teléfono. Las personas muy adictas a la pornografía han contratado esta app que los ayuda. Yo siempre les digo, esto solamente te va a ayudar de manera temporal. Tienes que trabajar fuerte, muy fuerte en tu relación con Dios, en todo lo que hemos estado diciendo, pero eso es bueno. ¿Cómo cortamos los puntos de acceso? Una app, no tengo la fuerza todavía para hacerlo, y la app lo que hace es cortar todos los anuncios. De repente entras a YouTube y si tú visitas videos pornográficos, sitios y demás, si en Facebook los estás visitando, lo que te va a aparecer de anuncios constantemente es videos pornográficos. Solamente es la prueba. Visita en Facebook, pon allá en el buscador tiendas de ropa o tiendas de zapatos o ventas de bicicleta, y luego, después de 2 o 3 días, en automático por los algoritmos del Facebook, te van a aparecer en tu pantalla a un ladito cada vez que estés en Facebook anuncios de bicicleta, 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 se vende esta bicicleta, se vende esta bicicleta. Lo mismo pasa con los videos pornográficos. Por eso es que algunas personas, y eso es bueno, cortan los puntos de acceso contratando una app que corta completamente cualquier anuncio. Eso es bueno mientras voy trabajando en mi proceso de santificación. No lo es todo, pero definitivamente un primer paso es ser brutal en cortar los puntos de acceso. Eso es importante. Como lo dice este, Jeremy Pierre en su libro de Dinámica del Corazón,
Él dice esta frase que es muy importante: el deseo no se mata solo, el deseo hay que matarlo. Y también, como lo cita Deepak Reju en un artículo que él escribe sobre la adicción a la pornografía, él dice esta frase: el objetivo general de cortar el acceso es matar de hambre los deseos carnales. O sea, la persona que ha sido expuesta a la pornografía y es adicta a la pornografía, un buen paso es cortar, es matar el acceso para que el deseo se muera de hambre. Lo que vas a hacer es matar de hambre el acceso. Solamente es una imagen. En tanto tú estás trabajando a marchas forzadas en tu relación con Dios, hasta que esa relación con Cristo Jesús y su evangelio te haga fuerte y firme en la fe. Eso es importante. Hay demasiados puntos de acceso. Aquí en el lugar donde yo vivo, es en temporadas de junio, julio, vienen muchos jovencitos, los llamados Spring Break, vienen aquí y tú vas en la Quinta Avenida y de repente están bailando personas solamente, en el caso de las mujeres, con ropa interior y todo el cuerpo descubierto. Si tú estás lidiando con eso y sabes y vives en esta zona, no vayas por ahí. Si es para ti una tentación ciertos puntos, pues no pases por ahí. O sea, eso nos ayuda nada más, cortar los puntos de accesos. La idea importante aquí es matar de hambre los deseos carnales en este sentido. Alguien que está ya atrapado por la pornografía. En los asuntos del corazón, cuando nosotros hablamos acerca de esto, también tenemos que pensar en los asuntos del corazón con los que batalla. Este es el segundo, el frente de batalla 3 sobre la adicción. No solamente cortas el acceso, el número 2, ese es el inciso B, debemos nosotros estar pendientes de los asuntos del corazón con los cuales se batalla. Bueno, aquí está. Que están lidiando con la pornografía les gusta, el placer, esa sensación de verlo, bueno, placer físico. Puede tratarse de igual manera en este asunto, deseo de controlar, como dice Deepak Reju. Muchas de las personas que son atrapadas con la pornografía es porque desean demasiado el control y es fácil controlar a alguien en una pantalla. Es muy, muy fácil. Es fácil manipular este asunto. Desear la intimidad. En algunos asuntos solo es desear la intimidad. Esto es sumamente importante para las personas. Pueden ellos estar atrapados con esto. Recuerden el ejemplo que les dije, deseo de venganza. Me engañó mi cónyuge y para mí es en un sentido de tomar el lugar de Dios, vengarme en lo que más le duele. Y este sentido los lleva también a ver pornografía. Olvidé poner aquí, pero el estrés a tanto trabajo, de igual manera, es una manera de desahogarse en ese sentido. Otro asunto es que las personas le temen a la soledad, pueden estar esclavizados en la pornografía por temor a la soledad y el hecho que estén viendo, teniendo como una relación en internet, viendo a una persona, les da a ellos un sentido de estar llenos, de ser capaces por sí mismos de ser felices, temen a la soledad, querer sentirse bien. Esto es mucho en el caso de las damas. Las damas, uno de sus pecados favoritos es sentirse bien consigo mismo.
las damas que caen en la pornografía tienen un sentido de ser atrapadas aquí un poco diferente a los varones. Por ejemplo, los varones, el hecho de querer sentirse amado, no tanto, es más para los varones. Los varones quieren sentirse definitivamente atractivo, atractiva, valorado. Ese es un asunto, por ejemplo, sentirse valorado es definitivamente para un varón. He conocido personas que me dicen, es que en mi casa no me respetan, por lo menos aquí me valoran. O sea, sí pago, pero me valoran, sí pago, pero obtengo algo a cambio. Y definitivamente es una trampa. Incredulidad, ¿verdad? Creer que Dios no provee. Las personas están lidiando con la incredulidad de que Dios no es suficiente. Tengo a Dios, pero necesito ese éxtasis de lo que es el sexo. Bueno, todo esto nos ayuda a nosotros a entender los asuntos. ¿Cómo voy a estar lidiando con el tema de la pornografía? Hemos dicho, le cortamos el acceso. Hay personas que contratan la app, otras personas desinstalan todo lo que son las apps de sus teléfonos y todo lo que esté conectado. Estamos pendientes de los asuntos de su corazón, la persona está consciente cuáles son los asuntos de su corazón y los ayudamos a crecer en ayúdalo a que constantemente describa sus circunstancias. ¿Cuáles son las circunstancias? En el caso de los que ven pornografía por estrés, bueno, sus circunstancias es demasiado trabajo, demasiados reclamos, ahí no está el problema, pero lo ayudas a entender cómo está respondiendo. Ayúdalo a que describa sus deseos. ¿Cuáles son los deseos que te están gobernando? Ahora que vistes, habías pasado 4 meses sin ver, pero ahora, ¿cuál fue el deseo que te gobernó, que te llevó otra vez? ¿Es el mismo? ¿Es algo diferente? ¿Qué había alrededor tuyo? Ayúdalo a que describa sus deseos. Ayúdalo a que describa su pecado de manera particular. Esto es como un monitoreo, esto es como una eh, nosotros le llamamos como una agenda o puedes tú estar constante. Las personas que ven pornografía constantemente necesitan estar analice y analice su corazón por sus pensamientos, por los pecados detrás del pecado y eso les ayuda. Es como un diario que ellos deben de estar haciendo de manera constante. Eso es sumamente importante. Bueno, describe tu culpa. Describe tu culpa. Pueden ponerle mute a su. Describe tu culpa. Ayúdalo a describir su culpa. La pornografía acarrea demasiada culpa y la culpa acarrea vergüenza. Las personas se sienten culpables y no necesariamente son culpables. Por ejemplo, una esposa que está ayudando a su esposo con el tema de la pornografía puede sentirse culpable. El esposo que ve pornografía puede sentir culpas equivocadas. Es normal que nos veamos culpables de nuestro pecado, pero no es normal que sintamos culpa por ciertas cosas que no somos culpables. Así que ayúdalo. Por eso ponemos aquí esto. Y número 5, describe cómo te ayudó Jesús, cómo Él puede proveerte una vez más para cómo poder matar tus deseos y tus creencias. Eso es sumamente importante. Ahora pasamos nosotros a la vergüenza. Recuerden, una persona que ve pornografía va a estar lidiado, sí, va a estar ligado, perdón, sí o sí a la vergüenza. El Welch escribe un libro que se llama Vergüenza Interrumpida. Y él dice, por ejemplo, que ¿por qué el hombre en el Edén trató de taparse? Bueno, él quería cubrir su vergüenza.
Lo que hacía que él sintiera vergüenza y estaba avergonzado era en sí el pecado que él había cometido. El pecado en sí mismo produce vergüenza. Las personas que son esclavas de la pornografía lidian muchísimo con la vergüenza, muchísimo. Por eso esto es importante, muy importante. Los ayudamos a entender bíblicamente su vergüenza. Por un lado, deben de sentir vergüenza por el pecado que ellos han hecho. Por el otro lado, deben de despojarse de la vergüenza que es completamente pecaminosa. Por ejemplo, la vergüenza pecaminosa, es aquella que siento vergüenza y no quiero hablar de mi pecado. Me da pena, pero es vergüenza. Debo despojarme de eso para que yo pueda hablar libremente sobre mi pecado. Esto pasa con los jovencitos también. Los gana la vergüenza. En esta área, las personas que están lidiando con la pornografía deben decir lo contrario a la pornografía y deben decir lo contrario a la vergüenza y hacer lo contrario a la vergüenza. Si la vergüenza le dice no hables, ellos deben hablar. Si la vergüenza le dice escóndete, se van a burlar de ti, debes salir a la luz y hablar acerca de eso. Si la vergüenza les dicta en sus corazones, se van a burlar y vas a parecer que eres un depravado, haz lo contrario. Ve y habla. No importa lo que pienses, lo más importante es que tú crezcas en la santidad. Una cosa que ayuda, por ejemplo, es señalar historias en la Biblia de personas que se dieron al apetito sexual. Por ejemplo, el rey David. Por ejemplo, Sansón. Si ustedes leen la historia de Sansón y se van a dar cuenta que en la historia de Sansón dice que ardía en su corazón. Ese es el deseo de la lujuria, ese es el deseo de la adicción hacia las mujeres filisteas, en este caso en el área sexual para él. Dice que le encantaban las mujeres filisteas. Se define exactamente como eso. Bueno, esa es una buena historia, la historia de David, de cómo fueron atrapados, pero también cómo fueron hechos libres. Esa es la gracia y la misericordia del Señor. Hay muchas, muchas. Salomón, si tú lees, generalmente leen primero de Reyes capítulo 11 y describimos ahí como 5 o 6 veces del 1 al 12 se describe el corazón del rey Salomón, cómo él quedó atrapado. Bueno, hay muchas, muchas historias que pueden ayudar a las personas atrapadas. En este otro frente, la rendición de cuenta. La rendición importante porque debe de ser una rendición de cuenta honesta, frecuente, consistente, centrado en la palabra, una con el cual él rinde cuentas, debe de tener conversaciones abiertamente así, honestas, centradas en la palabra y de manera consistente. Véalo cómo se vería entonces esto. En la rendición de cuentas es más eficaz mientras más temprano se haga. Es decir, las personas que están lidiando con la pornografía deben procurar lo antes posible, una vez que se dieron al pecado, correr y rendir cuentas. Mira, cedí al pecado, ayúdame y otra vez, proceso, confesión, perdón, arrepentimiento, renovamos los efectos con el Evangelio, hablamos acerca de la fe y volvemos otra vez. Eso es sumamente importante. La rendición de cuentas debe darse lo más temprano posible una vez que cedemos al pecado, en el caso de estas personas. Eh, También la rendición de cuenta involucra una persona madura. Eh, Me gusta muchísimo a mí que los padres hagan este papel con los jovencitos, no otro jovencito, porque le van a decir lo que sea. Una persona adulta, madura, yo preferentemente, los padres deben de hacer esto. Para una persona casada, el cónyuge,
quizás con el consejero, ambos, ahí van caminando y eso es importante. También debe de involucrar a una persona con autoridad. Para los jóvenes, los padres, para un casado, quizás el pastor, un anciano, alguien que ayude. Esto no quiere decir que no debe de hacerlo la esposa, hemos estado insistiendo en eso. También involucra este, que la rendición de cuenta tiene una sección de confesión de pecado, es decir, ¿con qué has estado lidiando esta semana? Y generalmente las personas, cuando yo les pregunto, lidio mucho con la imagen en mi cabeza de, ok, hay que confesar, Señor, hoy no cedí a ver pornografía, pero aún así tuve un tiempo de deleitarme en las imágenes que yo ya vi, en los videos que ya vi, aún sin volverlos a ver, me deleité en ellos, los traje a mi memoria otra vez. Esos detalles es pedir perdón y eso te va a hacer avanzar. Pero si no eres honesto, no eres honesta, entonces eso no te hace progresar definitivamente. La rendición de cuenta entonces nos ayuda a considerar lo siguiente. Finalmente encarnado. Una vez que el pecado está encarnado, una vez que es una adicción, como lo hemos estado mencionando, entre más larga la batalla, más arraigado se vuelve el pecado. No dejes, en el caso de los que están atrapados por la pornografía, no dejes que tus pensamientos vuelen. Al principio va a ser difícil, pero una vez que sostienes la batalla, entonces no dejes que el pensamiento vuele. Inmediatamente, si empiezas a deleitarte en el pensamiento del video sin ver el video o en una imagen sin ver la imagen otra vez, entonces ven arrepentimiento. Esos datos son importantes. Ven arrepentimiento otra vez al Señor. No te quedes acariciando, en el caso de los varones, caso de las mujeres, no te quedes acariciando en tus pensamientos aquella chica que dices en el video o aquella chica que dices caminando, no te quedes acariciándola en la cabeza, en tus pensamientos, tienes que quitarlo. Mientras más encarnado, más complicada es la batalla. Una vez que nosotros abrimos las puertas de nuestros corazones al pecado, es difícil cerrar. Las personas que lidian con la pornografía van a lidiar con la pornografía por el resto de sus vidas. No quiere decir que van a volcarse otra vez a ver pornografía, pero muy a menudo las imágenes volverán y deben de tener una batalla frontal en contra de eso. Eh, Finalmente, mira otros pecados. El corazón, mira el frente de batalla número 4. Hemos visto hasta aquí 3, la relación con Dios, la relación con el cónyuge o padre, la batalla frontal en contra del pecado o la adicción. Y número 4, el frente de batalla del contexto y el cambio, la lucha por la santidad de una manera clara o la lucha por la pureza. Esto es muy simple. Generalmente el pecado que sobresale es la pornografía, pero una persona casada que ve pornografía es una persona egoísta. Solo está pensando en él. Ahora, no solo es egoísta en el sexo, es egoísta para hablar, es egoísta para compartir, es egoísta para invertir tiempo con su cónyuge o con sus hijos, es egoísta en otras áreas. De modo entonces que en el frente de batalla no solamente debes de enfocarte en el pecado, ve el corazón como una sala de cine. Ok, en la primera sala está la pornografía. ¿Recuerdan ustedes? Yo creo que es una generación que por lo menos una vez ha ido al cine. Imagínate en el cine, en el mismo horario a la 1:30, en todas las salas, si hay 7, al mismo tiempo se están proyectando diferentes tipos de película. Es lo mismo en el corazón de nuestros aconsejados. En la primera sala está la pornografía,
En la segunda sala probablemente está el egoísmo en relacionarse. Quizás en la tercera sala está el problema de la desesperación o la impaciencia, probablemente la lujuria en otra sala. De modo que no solo te enfoques en uno, abre el panorama un poco más. Sí tienes que trabajar de entrada sobre la pornografía, pero ve más hacia afuera. Bueno, ¿cómo es el progreso? ¿Cómo medimos el progreso en este contexto de cambio de lucha? Esto es sumamente importante. Progreso significa que ahora se va a arrepentir más rápido, en vez de quedarse atrapado en el pecado. Voy a poner este ejemplo. Llevaba 3 semanas sin ver pornografía y la cuarta semana durante eh, es que volví a ceder y viene en arrepentimiento más rápido. Eso es progreso. Antes estaba en el letargo viendo pornografía sin ningún atisbo de arrepentimiento. Ahora inmediatamente va. Eso es cambio. ¿Por qué es importante? Para los padres, una persona que está lidiando con la pornografía o con el pecado sexual, lo que sea, no se le va a quitar de la noche a la mañana. Hay que ser paciente y eso nos ayuda a tener un corazón más pastoral en nuestras vidas. Número dos, tener una necesidad cada vez mayor de la misericordia y la gracia de Cristo es progreso. He escuchado personas que lidian con la pornografía llorar por su pecado y me dicen, Ahora veo que no puedo solo, necesito más de Cristo." Y eso los hace ir, esa miseria los hace ir hacia Cristo, pues en busca de misericordia y gracia. Tres, un aumento en la sinceridad y la rendición de cuentas es progreso. Cuando tú veas a alguien, las esposas, escuchen a su esposo y les diga, mira, quiero hablarte con la sinceridad y mi corazón constantemente brinca por la pornografía. Ya no lo estoy viendo, pero me es difícil quitarme los pensamientos. Eso es progreso. Rendir cuentas a alguien es progreso. Ponerte bajo el pastoreo de alguien es progreso. Cuatro, un cambio en el campo de batalla es progreso. Hace varios años, una persona de 55 años que lidiaba con la pornografía me dijo después de 6 meses, Pastor, es la primera vez que siento libre mi mente de tanta basura. Es la primera vez. Llevo viendo pornografía años, años y años, y después de 6 meses, por primera vez puedo sentirme libre. No quiere decir que no lo he pensado, pero puedo descansar y ahora hay un cambio de pensamiento. Ahora estoy cantando una alabanza, ahora estoy memorizando textos bíblicos, ahora estoy preocupado por literatura cristiana y va en aumento. Un cambio en el campo de batalla es progreso de manera definitiva. Y número 5, no responder siempre a circunstancias difíciles entregándote al pecado es progreso. El hecho que no respondan de la misma manera como lo solían hacer, eso es un cambio. Una disminución en la frecuencia del pecado es verdaderamente bueno y es un extraordinario cambio, particularmente para las personas que son adictas a la pornografía. Una persona que veía todos los días pornografía y solo vio 3 días esta semana es un extraordinario cambio. Para la persona atrapada, así va. El Evangelio lo va transformando de manera progresiva. Número 7, aprender a amar y considerar el interés de personas reales es progreso. Para los matrimonios, cuando ves a la persona que está luchando con eso, cuando ves a tu hijo lidiar con ese pecado,
entonces tienes un interés genuino, un interés real, un interés de querer ayudar. Eso es un cambio. E incluso eso te hace tener un sentido pastoral en la vida de el aconsejado, en este caso tu hijo. Eh, Bien, déjeme recapitular nada más esto. Los cuatro frentes de batalla tienen que ver el primero con mi relación con Dios, el segundo tiene que ver en mi relación con mi cónyuge o con mis padres o con el aconsejado. El número tres es la lucha frontal de la adicción y número cuatro, la lucha del contexto, la lucha por la santidad. Hablamos de esto la clase pasada, así que me parece que ahí lo podemos ampliar demasiado, la lucha por la santidad. Hemos llegado al final de esta clase. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Les agradezco por estar siguiendo estas cuatro clases y no sé si tenga alguna duda, algún comentario para aquellos que están incluidos, el que está de eh, Colombia, creo, donde era el que estaba con nosotros, De Colombia, Colombia. JC. Ok, para nuestro hermano de Colombia, en el seminario hay un diplomado en consejería bíblica que se estudia por 2 años. Hay toda una metodología, un entendimiento acerca del corazón, la idolatría, una buena teología respecto al cambio, una muy buena teología de problemas particulares conectados con la tarea, etcétera. El diplomado va a comenzar en septiembre este año. Se van a abrir ¿es en septiembre o en agosto? Septiembre. Iniciamos nuestra consejería el 20 de julio, cerramos inscripciones el 10 de julio. El 20 de julio comienzan. Así es, ya está a la puerta. Ok, bueno. eh, bueno, mucho gusto, tocayo. Mucho gusto. Ahí me puede contactar por el Facebook. Así estoy, Joel Cruz Esquivel, y podemos hablar. Oye, Eh, las iniciales también, ¿no? Joel. Sí. sí, me llamo Joel. Ya estaba, se me hacía raro porque pone ya JC y dije, bueno, ¿será que se duplicó mi número? Cuando me fui al seminario, llegó a la iglesia aquí en la Nueva Jerusalén, una persona que se llama Joel Cruz y también juega fútbol y era delantero y me dicen los hermanos, hay otro Joel Cruz, no puede ser. Bien, cualquier persona puede dar consejería bíblica. Eh, Normalmente la mayoría de personas en consejería afirman que todo mundo da consejo. Y el punto aquí es, ¿cuál es el consejo que realmente estamos dando? ¿Cuál es el consejo que estamos dando? Yo diría un poquito diferente. O sea, yo creo que sí damos consejo, pero no cualquier persona debería dar consejo. Particularmente creo que los ancianos de la iglesia, el pastor y personas preparadas deberían hacerlo. Es diferente. ¿Todos damos consejos? Sí, pero todos deberían aprender consejería, yo creo que sí, para poder poder dirigir a las personas de una mejor manera, de una forma bíblica, cristocéntrica. Entonces yo diría que no cualquiera, a menos que sea instruido por medio del consistorio, personas que ser en la iglesia, que tienen. Bueno, hermano Elías, pues, esa es su pregunta.
Ok, creo que sí. Oye, si no hay dudas, alguna otra pregunta, alguna otra cuestión, perfecto. Gracias, hermano. Si no hay, entonces, ok. Joel Cruz, dos. ¿Cuál es su pregunta? Adelante, hermano. Lo puede Pues, escribir, no, no se escucha bien. lo puede escribir si abre su micrófono. Sí, sí puede hablar, sí puede hablar. No es Joel Cruz, es Joel Castillo. Joel Castillo, pensé que era Cruz. Buenas noches, un gusto. Buenas noches, hermano. Sí, mi duda, cuando tú abordas el tema de mm, la posible recurrencia que puede en el pecado, aun cuando esa recurrencia disminuye, ¿cómo entenderlo a la luz de la misma soteriología, es decir, de la misma salvación? Es decir, tú eres salvo y perseveras en se supone que debes perseverar en la fe. Entonces, a veces se entiende el hecho de que eres algo y sí, bueno, está bien, vas a mortificar el pecado, pero entonces como quien dice, ya definitivamente hubo un cambio en tu vida y ya nunca más vas a tropezar. Sí, esa es como a veces la idea que se puede, no sé si idealizar o malinterpretar y cómo entenderlo. Por ejemplo, tú pusiste el ejemplo, sé que pronto es un poquito, no sé si es necesariamente exagerado para entender la idea. O si específicamente pasa así, es decir, que una persona que ve pornografía todos los días, por ejemplo, y tuvo, no sé, tropezó en la semana tres, cuatro veces, sigue siendo bastantes veces, ¿no? Pero dices aún, es un avance. Entonces, ¿cómo entender eso a la luz de esa circunstancia? Ah, yo creo que la mejor manera de entenderlo es sobre el proceso de santificación. No somos santificados de la noche a la mañana. Creo que en la segunda clase hablábamos de el proceso de santificación, de cómo se va mortificando el pecado y el pecado lo vamos mortificando poco a poco. Voy a hacer una aclaración, pero eso es importante. El proceso de santificación en nuestras vidas, pues es así, es un proceso. En el tema particular de la pornografía, cuando las personas tienen la adicción a la pornografía, el pecado lo van dejando poco a poco. No quiere decir que intencionalmente tú les permitas ver pornografía dos veces a la semana. La intención es que no vean. La explicación tiene que ver porque van a ceder al pecado debido a que son esclavos del pecado que están tratando con una cuestión que los ha esclavizado. De modo que en ese sentido cortan completamente todos los accesos, pero van matando el deseo del corazón progresivamente y hasta que definitivamente lo maten por completo. Y entonces, cuando ellos a través del Espíritu Santo van matando el pecado, queda completamente muerto. Eso no quiere decir que en un futuro no regrese otra vez el deseo. Quizás algunos van a ceder, otros ya no van a ceder, y eso es posible nada más por medio del proceso de santificación. A medida que van aprendiendo más y más la belleza de Cristo, ellos renuncian al tema del pecado. La aclaración es justamente esta. Cuando nosotros vemos el acto de justificación, pues es un acto legal hecho una sola vez y para siempre. Pero cuando nosotros vemos el proceso de santificación es justamente cómo progresivamente vamos a través del Espíritu Santo y todos los medios de gracia matando el pecado.
poco a poco. Yo les decía también que en la Biblia hay dos maneras de entender el pecado. El primero es algo que te esclaviza, conviertes algo en un hábito. Y el segundo es que algo que haces una vez y regresas. O sea, cediste al pecado, pero vuelves otra vez. Eso es lo que Pablo llama en Romanos 7:14, vendido temporalmente al pecado. Pablo sostenía una lucha férrea por el pecado, matar el pecado, pero a veces lo ganaba. ¿Quiere decir que Pablo todo el tiempo pecaba? No. ¿Quiere decir que jamás hacía lo bueno? Tampoco. Pero sí quiere decir que en el proceso de santificación, Pablo de vez en cuando, en la vida de las personas desde ese ángulo. Entonces, cada vez que nosotros somos esclavizados por cualquier pecado, el Facebook, ni siquiera pensemos en la pornografía, aquellos que estamos completamente volcados al Facebook y estás y estás y estás y estás ahí, cortas completamente con esto inmediatamente, quizás deshabilitas la aplicación de tu teléfono, de tu computadora, de tu iPad o tu tablet y demás. Y empiezas a matar el deseo. Al día siguiente que tú desinstalaste, tu corazón va a arder por querer instalar otra vez la app, va a querer tenerlo otra vez, va a querer buscar, tener verlo otra vez. Y ese es el deseo que matamos progresivamente, progresivamente. Es nada más una explicación que podía llevarnos mucho tiempo, pero al menos tratábamos que quedara claro que una persona que está avanzando en renunciar al pecado, van a haber señales de avance, va a progresar más, va a acudir más rápido al arrepentimiento. Era para mostrar cómo es progresivo dejar la adicción a la pornografía. Es por eso que mencionaba cómo se ve el avance. ¿Ok? Bueno, espero que haya respondido un poco su pregunta. Sí, pastor, muchas gracias. De repente sí me gustaría tener en algún momento un contacto un poco más directo. Pues también en particular una situación con un paisano de ustedes que fue pastor en una iglesia local acá en Colombia. Entonces, bueno, sí sería, me gustaría compartirles ahí una circunstancia, pero pues ojalá tengamos la oportunidad, Dios mediante. Sí, claro. Puedes dejarte mi número aquí, puedes escribirme luego si gustas. Claro, muchas gracias. Muy Ese es mi, interesante desarrollo, ese es, muy que ese interesante. es mi número y puedes escribirme y me mandas un WhatsApp y puedo atenderte por ahí sin problema. Ok, ¿por qué escogió el tema de la pornografía? Bueno, simplemente es un tema bastante amplio y que pocas veces prestamos atención y la consejería da respuesta a todos esos asuntos que nosotros tenemos en la cultura, en la iglesia. También hay mucha gente atrapada por la pornografía en el contexto de iglesia por eso. Y nos sirve para promocionar el diplomado en consejería, un tema en particular que pudiéramos desarrollar y pudiéramos tener como al mismo tiempo un poco de teología, un poco de entendimiento alrededor de lo que está pasando sobre un pecado en particular y un plan de acción rápido que promueva el diplomado en consejería. Era por eso. Bueno, vamos a orar, damos gracias a Dios por este tiempo que podemos aprender y estar juntos. Señor, te alabamos y bendecimos tu nombre esta noche. Gracias por permitirnos estar juntos estas 4 semanas.
Permite, oh Dios, que más y más personas podamos mirar hacia la profundidad de tu palabra, dando respuestas a muchos problemas en el contexto de la iglesia, pero también preparándonos en tener buenas herramientas que podamos ayudar bíblicamente a los hermanos atrapados en alguna adicción, personas que están lidiando con el pecado. Es una tarea tan difícil, desgastante muchas veces, pero ayúdanos a vivir más y más para ti, Señor. Bendice la vida de mis hermanos, la vida del seminario, del pastor Amós, del pastor José Luis Pech Polanco, que llevan en sus hombros la carga del seminario. Te suplico por ellos. Llénalos, oh Señor, de esa convicción a la cual tú los has llamado en ese tiempo tan difícil. Bendecimos tu nombre en Cristo Jesús. Amén.